Buenos días a todos, bienvenidos al seminario Cómo llevar tus servicios al mundo, primer encuentro. Les agradecemos a todos su participación. La capacitación consta de un módulo con un espacio de preguntas al final del seminario. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Al finalizar el seminario les compartiremos en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción. Una vez respondida dentro de las 48 horas hábiles, podrán recibir el material del seminario vía mail. A continuación, toma la palabra Romina Gallá, economista especializada en relaciones económicas internacionales. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar nuevamente en una de estas actividades de la agencia. Gracias a todas las personas que se suman. Y como ustedes sabrán, esta es la primera de dos actividades sobre cómo exportar servicios. Entonces, en esta primera charla, que es la que tienen conmigo, yo la dividí en cuatro partes, ¿sí? Perdón, voy a poner el cronómetro para no excederme con el tiempo. En esta primera parte vamos a hacer una introducción al comercio de servicios para conocer un poco cuáles son las características, las tendencias. Luego vamos a pensar cómo es un plan de exportación para servicios. Para los que vienen del mundo de los bienes, van a ver que tiene algunas similitudes, pero también tiene algunas particularidades, ¿no? Luego nos vamos a focalizar en lo que es el análisis y la selección de mercados y en la adaptación para el mercado internacional, ¿sí? La adaptación del servicio y de la estrategia. Luego, en el próximo encuentro, que es la semana próxima, sí, van con otro especialista, van a abordar temas regulatorios de propiedad intelectual, ¿sí? Cuestiones, por ejemplo, relacionadas con los impuestos. ¿Sí? Les cuento un poquito el panorama de lo que van a tener. Bueno, comenzando con el comercio de servicios. Primero, yo soy economista y por eso siempre me gusta dar un panorama relacionado con la información de cómo es el mercado de los servicios internacionales. Me parece que es importante, ¿no? Porque justamente la principal razón por la cual vale la pena exportar servicios es que Argentina es un país muy pequeño, ¿sí? Es un país muy pequeño en el mundo, representa 0,7% de la economía mundial, 0,6% de la población, ¿sí? Entonces, si miramos solamente el mercado interno, nos estamos quedando sin prestarle atención a más del 99% de las oportunidades, ¿sí? El mundo obviamente es muchísimo más grande, pero además en el mundo hay mercados que son mucho más dinámicos, sí, que tienen más potencial. Eso no significa que el mercado argentino no sirva. Obviamente también está bueno, pero mirar al mundo nos permite aprovechar otras nuevas oportunidades. ¿Sí? Por ejemplo, justamente relacionado con la pequeña escala que tiene el mercado interno, nosotros podemos eh, sortear las limitaciones que se dan internamente, diversificar riesgos. En un país como Argentina es fundamental esto. O sea, en cualquier lado es importante no poner todos los huevos en la misma canasta, pero más cuando uno está en una economía que suele tener mayor volatilidad económica que el resto del mundo, ¿no? También cuando salimos al mundo estamos compitiendo con empresas y con freelancers de cualquier lugar. Entonces, esto nos obliga a ser más competitivos y nos permite mejorar la reputación, ¿sí? Incluso en el mercado interno. Entonces, esas son algunas de las razones por las cuales vale la pena exportar servicios. Hay muchas más, ¿sí? Pero los invito entonces a que empecemos a analizar un poco cómo hacerlo, ¿no? Yo recién les dije que hay mercados grandes y con potencial. Justamente los servicios son las actividades más dinámicas, ¿sí? De la economía mundial de los últimos 20 años. Acá en este gráfico pueden ver, o sea, cuánto creció el comercio mundial de bienes, ¿sí? Entre el 2005 y el 2023, 126%, y vemos que los servicios, con excepción de viajes, eh, que estuvo muy golpeado por la pandemia, y el caso del transporte está muy ligado a lo que es el transporte justamente de productos físicos. Vemos los principales rubros del comercio de servicios basados en conocimiento, que son todos los otros que tienen ahí, vemos que tuvieron un crecimiento muy superior, ¿sí? Entonces, donde se están generando más oportunidades de negocios, donde se está generando más empleo, más exportaciones, más inversiones, son en estos sectores, ¿sí? Entonces, justamente hay enormes oportunidades, sobre todo en lo que tenga que ver con servicios que se puedan prestar digitalmente, ¿sí? Ahí hay oportunidades súper importantes que podemos aprovechar.
¿Qué es lo que ha generado este dinamismo del comercio de servicios? Bueno, en primer lugar, la tecnología, ¿sí? Los avances tecnológicos, en particular el desarrollo de Internet de alta velocidad, todas las innovaciones que hubo en los últimos años, han permitido que muchos servicios que antes se necesitaban que el proveedor y el consumidor de servicios estuviesen físicamente en el mismo lugar, hoy se pueden prestar de manera remota. Entonces, esto hace, por ejemplo, que uno pueda acceder a una capacitación en cualquier lugar del mundo, ¿sí? En lugar de tener que viajar al lugar donde esté el capacitador o tener que traer al capacitador a Argentina, ¿sí? También hay nuevas actividades y nuevos modelos de negocios, ¿sí? ¿De qué manera? ¿Qué significa esto? Que hay actividades que antes no existían y muchos modelos de negocios basados en servicios, ¿sí? Tenemos muchas empresas que hoy están prestando distintos, que esto está relacionado con lo otro, ¿no? El protagonismo justamente de los servicios. Tenemos dos fenómenos que son la servicificación y la servitización, ¿sí? Que hoy los servicios son insumos en la producción de cualquier producto físico, ¿sí? Cuando pensamos en el valor que se le agrega a un bien, piensen, por ejemplo, dentro de lo que es la ropa. ¿Cuál es la ropa que se vende más cara? La ropa de calidad, la ropa de diseño, ¿sí? Que es la que tiene servicios incorporados, por ejemplo, el diseño, la investigación y desarrollo para hacerse mejor calidad de las telas, ¿sí? Cuando pensamos en un producto tecnológico, ¿sí? Es justamente toda la parte intangible la que les da mayor valor. Y también la oferta conjunta, es decir, o sea, los productos que hoy se ofrecen en conjunto con los servicios, ¿sí? O sea, antes comprábamos un producto y la relación con el proveedor quedaba ahí. Ahora, por ejemplo, muchos productos tienen, no sé, software incorporado. Entonces, eso implica que mientras estamos utilizando el producto, seguimos utilizando servicios que provee el mismo fabricante, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchísimos modelos de negocio, sobre todo, por ejemplo, en torno a las plataformas, ¿sí? O sea, con intermediaciones que antes no había, con comercio internacional, donde antes no había, ¿sí? Antes nos tomábamos un taxi de un punto de la ciudad a otra, ¿sí? Era una transacción que ocurría puramente dentro del país, ¿sí? Hoy nos tomamos, por ejemplo, un Uber, que es una empresa que no está físicamente acá, vamos de un lugar a otro, pero digamos, nosotros estamos en Argentina, la persona que nos lleva, el conductor del auto, está en Argentina, pero Uber no, entonces ahí hay una transacción de comercio internacional, ¿sí? Entonces hay también una disolución de la frontera entre los bienes y los servicios, ¿sí? Por ejemplo, con las películas, los libros, los videojuegos, que hoy es todo en formato de producto digital o incluso servicios, y ya no tanto en formato físico. Entonces, todo esto hace que sean sectores muy dinámicos, donde está cambiando todo el tiempo y donde constantemente se están generando nuevas oportunidades de negocio. El mundo de los servicios es un mundo en el cual se destacan principalmente Estados Unidos, países europeos, sí, en particular el Reino Unido, Alemania, que son economías muy basadas en servicios, pero también economías como Irlanda, que ahí, bueno, tiene muchas medidas de promoción, entre ellas algunas impositivas que hacen que se registren desde Irlanda operaciones que en realidad ocurren en otros lugares, ¿no? China es un jugador que viene ganando peso, pero todavía no tiene la relevancia que tiene en el mundo de los bienes, ¿sí? O sea, hay algunos otros países asiáticos, India, por ejemplo, que es un actor relevante. En el caso de América Latina, ¿sí? Y me voy a focalizar en particular en los servicios basados en conocimiento, el más grande es Brasil, seguido por México, tercero Costa Rica y cuarto Argentina. ¿Sí? América Latina es una región a la cual no le ha ido tan bien como al resto del mundo, pero estos sectores igualmente se han convertido en actividades muy relevantes, ¿sí? Y hay mucho potencial para aprovechar justamente nuevas oportunidades, ¿sí? Eh, Hoy en Argentina los servicios basados en el conocimiento son el quinto complejo exportador, ¿sí? Después del oleaginoso, el cerealero, el automotor y el petroquímico, ¿sí? Cuando tenemos que pensar en internacionalizar servicios, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta que hay algunas diferencias muy importantes, sobre todo, y esto para los que ya han exportado bienes o conocen un poquito el mundo del comercio internacional de los bienes. ¿Sí? Les voy a contar algunas cosas. ¿Sí? Nosotros tenemos que pensar que cuando internacionalizamos servicios, no podemos mandar una muestra para que el posible cliente vea lo que le queremos vender. ¿Sí? Si yo vendo viromes y quiero
persuadir a un cliente internacional de que compre mi producto, yo le puedo enviar una muestra y ese cliente puede mirarlo, puede tocarlo, puede saber, puede fijarse cómo escribe, si es cómodo para a la hora de agarrarlo, ¿sí? Puede ver el tamaño y en función de eso puede saber si esa lapicera es la que necesita o no, ¿sí? Si esa lapicera satisface sus necesidades. Pero si yo vendo, por ejemplo, un servicio de ingeniería, yo no puedo mandar el servicio de ingeniería al cliente al exterior para que lo vea y tenga una idea de lo que es, ¿sí? O sea, es algo intangible. Y eso no solo es intangible, sino que en la mayoría de los casos, ¿sí? No se va a conocer cómo son las características del servicio hasta el momento en que se consume. Es decir, hay una simultaneidad entre la prestación y el consumo. Entonces, esto va a hacer que justamente para percibir el valor va a haber que experimentarlo. Entonces va a generar enormes desafíos a la hora de persuadir a nuestro posible cliente. Vamos a tener que hacer en materia de promoción mucho esfuerzo para tangibilizar lo intangible, ¿sí? Para tratar de una buena estrategia, por ejemplo, de promoción, de abordaje, para que nos conozca, para generar confianza, para que entienda bien qué es lo que ofrecemos y pueda saber si eso satisface o no sus necesidades, ¿sí? También hay una estructura de costos completamente distinta, ¿sí? Modelos de negocio diferentes. Nuevamente, yo tengo la lapicera a mano. Yo quiero fabricar esta lapicera. Siempre que fabrique lapicera voy a necesitar el plástico, ¿sí? El plástico azul, el plástico blanco, voy a necesitar el cartucho de la lapicera, la tinta. Siempre voy a tener ciertos costos para cada virome que fabrique, ¿sí? Obviamente, si fabrico muchas, voy a poder conseguir, por ejemplo, mejores precios, mayor eficiencia y vender más barato. Pero siempre voy a tener esos costos. Ahora, para muchos servicios y sobre todo para los productos digitales, la estructura de costos es completamente distinta, ¿sí? Por ejemplo, si uno desarrolla un videojuego y ese videojuego, una vez que está desarrollado, el costo, ¿sí? De que lo juegue un jugador o que lo jueguen muchos jugadores es, digamos, no hay grandes diferencias, ¿sí? Salvo algunas cuestiones que haya que hacerle, por ejemplo, en cuanto al mantenimiento, a las correcciones, que ajustes que haya que hacerlo, pero en general sí va a ser el mismo. Entonces esto nos va a permitir modelos de negocio completamente diferentes en servicios y sobre todo en productos digitales respecto de los bienes. Vamos a poder hacer, por ejemplo, modelos freemium, donde ofrezcamos algo gratis y algunas cuestiones extra pagando, ¿sí? Vamos a poder customizar mucho la oferta de lo que vendemos a distintos perfiles. Esto es típico en distintos servicios de o sea, software, servicios de informática, donde dependiendo de las funcionalidades que estemos contratando, vamos a contratar paquetes más caros, más baratos, ¿sí? Ya con distinto alcance, ¿sí? No sé, lo que es, piensen por ejemplo para los que utilizan Office, uno puede utilizar, primero puede comprar el Office como producto, ¿sí? O sea, comprarlo una sola vez, o como servicio, contratarlo para usarlo digamos, pagando todos los meses, una vez al año, sí, por el uso de eso. Uno puede contratar el de uso domiciliario, ¿sí? O sea, para un usuario o pocos usuarios, o para muchos usuarios en una empresa, con distintas, que incluya distintos productos, distintas funciones, ¿sí? Y en función de eso es lo que uno paga. Entonces, todo esto nos permite, o sea, personalizar muchísimo más de lo que podemos hacer con los productos físicos, ¿sí? Uno de los problemas que tenemos cuando queremos exportar servicios y queremos empezar esto voy a ir en un ratito, ¿no? A ver hacia dónde exportamos, es que hay muchísima menos información. Los servicios son intangibles, entonces es difícil registrar, ¿sí? No es como los bienes que hay registro de lo que entra, lo que sale de un país en las aduanas, en los servicios hay menos información, esa información es menos transparente, ¿sí? Entonces nos encontramos con muchas dificultades a veces para identificar, por ejemplo, quiénes pueden ser nuestros clientes potenciales, cuáles son los países que ofrecen mejores oportunidades, ¿sí? También es distinto lo que influye en la competitividad de los servicios. Cuando pensamos, o sea, qué nos va a hacer competitivos, que tiene que ver a veces en hacia dónde podemos apuntar, tenemos que tener en cuenta que además de todos los factores que entran en juego siempre, sí, como pueden ser cuestiones relacionadas, no sé, con el entorno político, económico, social, tenemos cuestiones relacionadas con el uso horario, se necesita mucha interacción en tiempo real, entonces esto hace que muchas veces nuestros mercados estén principalmente en América, ¿sí? Donde tenemos menos diferencia horaria que si queremos ir a Asia. También
es muy importante la similitud cultural, idiomática. Esto no es para todos los servicios, pero sí para muchos, sobre todo para estos que requieren esta interacción. Entonces, esto es algo que refuerza este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces los mercados que vamos a ir a buscar para nuestros servicios no son los mismos que buscaríamos para los bienes, y por temas regulatorios o, por ejemplo, por estos temas culturales. Las barreras al comercio son completamente distintas. Esto ustedes lo van a ver en el próximo encuentro, así que no voy a profundizar, pero no tenemos, por ejemplo, impuestos de importación como hay aranceles, como hay en los bienes, sino que tenemos otro tipo de barreras que muchas veces surgen de diferencias regulatorias entre los países, ¿sí? De lo que se necesita en un país para poder realizar un tipo de servicio respecto de lo que se necesita en otro, o, por ejemplo, temas impositivos, ¿sí? O sea, la doble imposición es una de las principales barreras que nos encontramos a la hora de exportar servicios, ¿sí? Y algo muy importante es que cuando nosotros pensamos en cómo llevar nuestro servicio al cliente extranjero, y acá no estoy hablando de exportación porque surge por ahí la confusión de lo que se considera impositivamente exportación, ¿no? Ustedes piensen esto, ustedes venden un servicio, quieren que ese servicio llegue a un cliente extranjero. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para que eso llegue a un cliente extranjero? De distintas maneras, ¿sí? Hay 5 modalidades, ¿sí? Que tienen que ver con dónde estamos nosotros y dónde están nuestros clientes. Una, la más común, es en lo que se llama el suministro transfronterizo. ¿Sí? Nosotros, que somos la personita azul, estamos en Argentina y nuestro cliente, que es el blanco, está en el exterior y lo que viaja es el servicio de un país al otro. Por ejemplo, exportamos un servicio a través de Internet. ¿Sí? Entonces, alguien que se dedica a la traducción, ¿sí? Hace la traducción de un documento y envía el documento traducido. Otra posibilidad es que venga el cliente a consumir el servicio en Argentina, ¿sí? Por ejemplo, viene alguien, una persona que, no sé, viene de Japón, no habla español y contrata a un intérprete en Argentina para que lo acompañe a sus reuniones, ¿sí? Ella está consumiendo el servicio aquí en Argentina. El caso inverso sería el caso 4, que es cuando la persona viaja al exterior, si viaja el intérprete a hacer la interpretación de una conferencia en otro país, ¿sí? Lo que se conoce como modo 3 es la presencia comercial, es decir, podríamos abrir una oficina en el exterior para prestar el servicio ahí, ya sea que nos radicamos nosotros o que tenemos empleados en otro país. Pero bueno, en mi ejemplo de la traducción, alguien que abra una empresa de traducción en otro país y brinde el servicio en ese lugar, ¿sí? Ahí, digamos, no vemos el comercio internacional en el sentido que lo vemos en los otros casos, porque estaríamos, por ejemplo, estableciendo una empresa en Brasil y prestando el servicio en Brasil, todo ocurriría ahí, pero es una forma de que nuestros servicios lleguen al cliente extranjero también, ¿no? Y por último, una que a veces es menos evidente, que son los servicios que están incorporados en los bienes, ¿sí? O sea, si hacemos, por ejemplo, siguiendo con el caso de la traducción, la traducción de un manual de instrucciones, de una etiqueta, ¿sí? De un libro que luego se exporta, ¿sí? Ese servicio forma parte del precio del bien y llega al cliente en el exterior, pero de otra manera, si es un cliente indirecto. Entonces, cuando pensamos en internacionalizar nuestro servicio, tenemos que tener en cuenta que existen todas estas modalidades. No todos los servicios se aplican a todos, ¿no? Pero yo usé el ejemplo de la traducción porque anda muy bien con los 5 casos, ¿sí? Pero tenemos que pensar cuáles se aplican a nuestro sector, ¿sí? Y que muchas veces los vamos a usar de manera combinada. Por ejemplo, alguien que vende un software, ¿sí? Que se presta a través de Internet, pero manda a una persona a que capacite al cliente en el uso del software, ¿sí? Entonces lo manda el modo 4. O viene el cliente a capacitarse en las oficinas de la empresa en Argentina, ¿sí? El modo 2. Entonces hay distintas maneras de internacionalizarnos y muchas veces vamos a utilizar más de una, ya sea porque se utilizan de manera complementaria o porque en determinado país nos conviene uno, en otro nos conviene o nos exigen, no sé, legalmente otro. Entonces, es importante tener presente todas estas vías. Pensando ya justamente en esto, tenemos que tener en cuenta que la internacionalización es un camino, ¿sí? Desde que nosotros tomamos la decisión de exportar, que supongo que si ustedes están acá es porque ya la han tomado o lo están considerando, hasta que exportamos, hay un montón de cosas en el medio, ¿no? A veces uno le surge una oportunidad, la aprovecha, exporta, pero si uno piensa en hacer una exportación de manera
sostenida a lo largo del tiempo, en escalar, en que esto se convierta en una actividad relevante, ¿sí? Para la persona, para la empresa, tenemos que recorrer, ¿sí? Una serie de pasos. Les voy a contar un panorama general y luego voy a profundizar en algunos aspectos por una cuestión de tiempo, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es ver dónde estamos parados. Tenemos que hacer un análisis, un autodiagnóstico, pensar, bueno, a ver, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué tenemos? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo que se podría exportar? ¿Cómo estamos en comparación con otros que ya lo están haciendo? ¿Cómo nos fue cuando intentamos venderle a un cliente distinto del habitual, aunque no sea en otro país, ¿sí? O que sea, no sé, de otro sector o de otra provincia, ¿sí? O sea, ¿qué desafíos surgieron? ¿Qué nos salió bien y qué nos salió mal? Todo esto de ver dónde estamos parados. Nos permite armar una matriz FODA, así de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para saber, ¿sí? Qué es primero la parte interna, ¿no? Las fortalezas y las debilidades. ¿Qué es lo que tenemos que está bueno y sobre eso nos podemos apoyar? ¿Qué es lo que no está tan bueno y tenemos que corregir en la medida de lo posible? Y si no, bueno, ver qué vamos a hacer para que no nos afecte tanto. Y también identificar las oportunidades que vamos a ir a buscar y ver cuáles son los factores que podrían poner en riesgo la internacionalización, y las amenazas. Entonces, es importante hacer esto, porque nos permite ver con mayor claridad, ¿sí? Cómo estamos parados y diseñar todo lo que viene después de la estrategia, ¿no? Luego, ¿cuál es nuestra oferta exportable? ¿No? Sobre esto voy a volver en un rato, pero de lo que tenemos, de los servicios que tenemos, a veces uno tiene un solo servicio, otras veces uno ofrece muchos servicios distintos. Bueno, de los servicios que tenemos, ¿qué es lo que podríamos exportar en su forma actual? ¿Qué es lo que deberíamos adaptar? ¿Y qué otras cosas podríamos incorporar a nuestra oferta exportable? No todo lo que hacemos es exportable. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes son abogados, ¿sí? Hay servicios que van a poder exportar relativamente sin problemas, pero todo aquello que requiera la matrícula, ¿sí? No lo van a poder hacer, o hay cosas que son muy específicas de Argentina. Entonces, sí, eso es más difícil de exportar que algo que puede ser más internacional, ¿sí? Entonces, tenemos que identificar de nuestra oferta qué es lo exportable. Luego, hacer un análisis general, ver, o sea, en líneas generales, qué países podrían llegar a ser atractivos para lo que queremos vender, ¿sí? Hacemos un análisis como más horizontal, de comparar distintos países y elegir alguno, ¿sí? Yo siempre recomiendo arrancar de a uno o de a uno o dos países, ¿sí? No querramos abarcar mil cosas. De todas maneras, por ejemplo, con un producto digital o con algunos servicios digitales es más fácil llegar a muchos países de manera simultánea, pero como vamos a ir viendo, hay que hacer ajustes y a veces hay que hacer ajustes como específicos de cada mercado, ¿no? Entonces, evaluamos distintos mercados y después hacemos zoom en él o los mercados, perdón, que hayamos elegido para internacionalizar. Y ahora les voy a contar un poco qué es lo que vamos a mirar en cada uno de ellos. Y en particular, cómo vamos a hacer la estrategia de segmentación, targeting y posicionamiento en ese mercado. Ya volvemos a este tema. Perdón. Luego, ¿cómo vamos a adaptar? O sea, ¿cómo vamos a adaptar la propuesta de valor? Es decir, nuestro servicio y la estrategia de comunicación, todos los servicios relacionados que vamos a ofrecer para ese segmento específico de ese país en particular que elegimos, ¿sí? Entonces, siempre hay que hacer adaptaciones. A veces son menores, a veces son enormes las adaptaciones que hay que hacer, pero siempre hay que adaptar y es importante tenerlo en cuenta. Seleccionar los canales, ¿sí? O sea, por un lado los modos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacerlo a través de internet, vamos a ir personalmente, vamos a abrir una oficina, eso, pero también, por ejemplo, lo vamos a hacer a través de internet. ¿Qué lo vamos a hacer, no sé, de manera directa? ¿Vamos a hacerlo a través de alguna plataforma? ¿Vamos a no sé, hay distintas alternativas, o vamos a tener presencia en ese lugar? Bueno, ¿va a ser una oficina propia o vamos a tener un representante? ¿Sí? Ya hay que evaluar cuáles son los distintos canales en función de las necesidades, la regulación, los costos, ¿sí? Entonces es importante también definir cuál es el canal de comunicación, el precio, ¿sí? En servicios es muy difícil definir el precio y mucho más definir el precio internacional, pero tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Cuestiones obviamente propias de ese mercado, pero también, o sea, de las características de la demanda, de las características de la competencia, pero también cuestiones, por ejemplo, impositivas, sobre los medios de pago utilizados, cuestiones cambiarias, ¿sí? Para elegir el lugar más conveniente, ¿sí? La promoción, sí que vamos a hacer una estrategia
que en general va a incluir marketing digital, ¿sí? Marketing tradicional, participación en eventos, ¿no? Entonces, bueno, seleccionar cuidadosamente, por ejemplo, cuáles son las redes sociales más apropiadas para hablarle a nuestro público objetivo, ¿sí? O sea, de qué manera le vamos a hablar a ese cliente, a qué eventos vamos a ir, ¿sí? O sea, esto requiere una inversión importante, la parte de la participación en eventos internacionales, entonces hay que seleccionar cuidadosamente, etcétera. Entonces, en general, recién después de todo esto, llega la exportación. Pero eso no se termina ahí, porque después vamos a tener que hacer, por ejemplo, cuestiones de soporte al cliente, estrategias de fidelización, ¿sí? Entonces, todo esto no es para apabullarlos y que se asusten y digan la internacionalización es muy difícil, no, al contrario, es para ordenar el proceso, ¿sí? O sea, la idea es darles a ustedes herramientas para que puedan ir recorriendo este caminito, ¿sí? Ahora voy a profundizar sobre algunos de estos temas. Vamos con el análisis y la selección de mercados. ¿Qué miramos? Bueno, va a depender muchas veces de lo que queramos vender, pero hay algunas cuestiones que siempre tenemos que tener en cuenta. Primero, el contexto, ¿sí? El contexto político, económico, social, ¿sí? Actual y las perspectivas. ¿Cómo está ese mercado? ¿Es un mercado, por ejemplo, que está creciendo? ¿Sí? Más allá de lo que pasa en el sector específico nuestro, bueno, ¿cómo está esa economía? Se esperan que haya cambios regulatorios importantes, va a ser algo estable. Es importante tener en cuenta esto del contexto, ¿no? Las cuestiones, sí, específicas de nuestro sector, cómo son los precios de venta, cuál es la competencia local y la competencia extranjera, ¿sí? ¿Qué sustitutos y complementarios hay? Por ejemplo, si hacemos aplicaciones para celulares, tenemos que ver, bueno, qué tipo de aplicaciones compiten con las nuestras y cómo son los modelos de negocio, no sé si son gratuitas, son con modelo freemium, son, o sea, con publicidad, con modelo freemium, con son pagas, cuáles, si son pagas, bueno, cuál es el esquema que habitualmente se cobra, cuánto se cobra, pero también tenemos que pensar, por ejemplo, cómo es el mercado de los celulares, porque, no sé, qué tipo de celulares usa la gente, son celulares más nuevos, más viejos, usan más iOS o usan Android. Todo esto nos va a dar información muy importante sobre las características de lo que les vamos a tener que ofrecer, de lo que les vamos a poder ofrecer, ¿sí? Cómo es, qué porcentaje de la población usa celular, etcétera, ¿no? Entonces son distintas cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta para poder abordar ese mercado, ¿sí? Mientras que la información por ejemplo, económica, política, social, es muy fácil de conseguir, incluso las proyecciones, ¿sí? Estas cuestiones sectoriales a veces son un poquito más difíciles de conseguir. Por ejemplo, temas de precios, ¿sí? En el caso de las aplicaciones, es más fácil porque uno en general esa información la consigue, pero si nosotros vendemos servicios de arquitectura, por ejemplo, no vamos a conseguir fácilmente información sobre cuánto vale la hora de arquitectura en ese país, cuánto se cobra por hacer, no sé, el diseño de la casa. Entonces, ahí vamos a tener que ponernos un poco más creativos, por ejemplo, buscando, no sé, información sobre salarios. Entonces, como el principal componente del servicio de arquitectura, los costos, es el salario de las personas que trabajan ahí, bueno, viendo un poco esa información, tal vez podamos llegar a tener una aproximación a cómo son esas condiciones, ¿sí? También tener en cuenta que los países no son homogéneos y hay muchas diferencias entre distintas regiones de un país. Entonces, esto es súper común que alguien diga, yo quiero vender a Estados Unidos. Ok, Estados Unidos es gigante, ¿a dónde querés vender? Hay que tener en cuenta, dependiendo de lo que uno venda, cuál va a ser el lugar más importante. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas diferencias de regulatorias, es un país súper federal con diferencias muy importantes a nivel Estado, diferencias impositivas, cuestiones de las verticales y los sectores a los cuales se dedican las empresas que están en cada lugar. Entonces, si vamos a hacer, no sé, software para la industria petrolera, vamos a ir a Texas, pero si vamos a hacer algo para la industria audiovisual, pensaremos en California, y si lo hacemos para servicios financieros en Nueva York. Bueno, ver a dónde, ¿sí? Los costos son distintos. Hay países donde hay diferencias culturales, idiomáticas, religiosas y también importantes entre distintos lugares. Cuestiones relacionadas con la infraestructura, la geografía. Por ejemplo, en América Latina hay muchos países en los cuales en las zonas remotas la conectividad es muy mala. Entonces, si vamos a hacer por ejemplo, un software para monitoreo de no sé, suelos,
que necesitamos para la agricultura, pero resulta que al país al que apuntamos no tiene conectividad en las áreas rurales, bueno, no vamos a poder vender nada por más que tengamos el mejor servicio del mundo. Entonces es importante tener en cuenta estas características. Y también las cuestiones regulatorias, ¿no? Las barreras al comercio, los impuestos. Esto lo van a ver la próxima, pero no quiero dejar de decirlo hoy por si alguien no viene la semana que viene. Siempre infórmense sobre cuáles son las retenciones que les hace el otro país en el exterior, ¿sí? O sea, la mayoría de los países, les diría creo que con excepción de Estados Unidos y alguno más, cuando el importador paga la importación de servicios, es decir, cuando el cliente les paga a ustedes, lo que sería ARCA o ex AFIP en ese país, hace una retención, ¿sí? Y eso puede llegar a ser, o sea, montos que normalmente van entre el 15 y el 35% del monto bruto facturado, ¿sí? Es mucho eso. Entonces, si no tenemos en cuenta eso, cuando nos pagan recibimos mucho menos de lo que esperábamos. Entonces ahí hay que averiguar muy bien qué es, cuál es la retención, si está la posibilidad de evitar esa retención o de bajar el impacto, por ejemplo, a través de un acuerdo para evitar la doble tributación. ¿Sí? Esto es muy importante asesorarse muy bien, ¿sí? Las cuestiones legales, si hay, por ejemplo, un requisito de establecer una empresa en el país o de asociarse con un socio local, ¿sí? Todo esto también es fundamental y obviamente la normativa cambia también. Una vez que elegimos el país que más nos gusta para empezar a internacionalizar nuestro servicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estrategia STP, que viene de segmentación, es decir, vamos a tratar de ver a los potenciales clientes, agruparlos según características comunes, que pueden ser, por ejemplo, no sé, el tamaño de la empresa, el sector de actividad, características demográficas, ¿sí? Bueno, en base a algún criterio que sea relevante para lo que nosotros vendemos, y luego elegir el o los segmentos a los cuales nos vamos a dirigir, ¿sí? Lo que sería el targeting, y cuál es la propuesta de valor que le vamos a ofrecer, ¿sí? A cada uno de estos segmentos para tratar de que, digamos, este cliente potencial se convierta en un cliente real, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta distintas características de los clientes, ¿sí? Y tenemos que pensar que estos clientes en el país de destino no necesariamente van a ser iguales o a veces ni siquiera parecidos a los de nuestro país de origen, ¿sí? Eh, Puede ser que sean empresas de otros sectores, que sean empresas de otros tamaños, que sean personas de otro grupo socioeconómico, de otro rango etario, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar esto, cuáles son las características de este cliente o de las personas que en la organización toman las decisiones, y distinguir si es un cliente final o es un intermediario, ¿sí? O sea, y todo esto nos va a servir justamente para diseñar la estrategia más adecuada para venderles el servicio. Cuando queremos vender servicios, tenemos que adaptar siempre, ¿sí? O sea, ustedes por ahí en bienes lo pueden llegar a ver mucho más claro, porque una vez ve que un producto que se vende, no sé, por ejemplo, voy a tomar un caso concreto de los bienes, el bono bond. Seguramente todos ustedes conocen el bono bond de Arcor, que acá en Argentina tiene algunas variantes. Bueno, en otros países, sí, el bono bond tiene características completamente distintas. Por ejemplo, en Japón hay de té verde, en Perú hay de frutilla, ¿sí? Tienen el envase de otro color, tienen, bueno, un montón de cosas que están adaptadas para el público local. Tiene que ver con, no sé, los colores que mejor funcionan para eso, los sabores que le gustan al paladar de ese cliente, la etiqueta con la información nutricional que exige ese país, en el idioma del país, por ejemplo, el caso de Japón, ¿sí? Entonces, el caso de bienes muchas veces es muy claro lo que tenemos que hacer para adecuar el producto, o lo podemos ver cuando lo conocemos en otro caso. Pero cuando estamos pensando en servicios, es muchísimo menos evidente qué es lo que vamos a tener que adecuar, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como les decía antes, tenemos que definir cuál es la oferta, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar de lo que nosotros tenemos hoy en nuestra oferta de servicios, qué es lo que podemos exportar en su forma actual, ¿sí? Y qué es lo que podríamos exportar adaptándolo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que podríamos adaptar? Pero también pensar qué otra cosa le podemos ofrecer a nuestro cliente en el exterior, ¿sí? Por ejemplo, o sea, nuevos servicios, si le vamos a ofrecer algo enlatado o a medida, ¿sí? Por ejemplo, yo soy economista.
hago consultoría. Entonces, de la consultoría que yo hago hay cosas que son muy fácilmente exportables y de hecho las exporto. Hay otros servicios que son por ahí más específicos para clientes locales que eso no lo puedo exportar. ¿Qué podría, o no en su formato actual, ¿no? ¿Qué puedo ofrecer? Bueno, puedo ofrecer una consultoría a medida, pero también podría ser algo estandarizado, no sé, un informe sobre no sé, el mercado mundial de servicios y vendérselo, no sé, una newsletter y vendérsela a todos los que quieran comprarla. ¿Sí? Es el mismo, algo en lata. Puede ser un pago único, ¿sí? Alguien me contrata para algo una sola vez, o una suscripción, ¿sí? O sea, cada X tiempo te proveo cierto servicio, ¿no? También puede haber servicios complementarios, por ejemplo, no sé, una consultoría acompañada de una capacitación para la implementación de las recomendaciones de la consultoría, ¿sí? No sé, una capacitación sobre el uso de un servicio, en el caso de quien hace software, etc. Siempre tenemos que pensar qué otra cosa podríamos ofrecer, ¿sí? Y esto también nos va a permitir darle una experiencia más completa al cliente, ¿no? Entonces, acá lo importante es que tengamos en cuenta, o sea, ¿por qué tenemos que adaptar? Tenemos que adaptar, ¿sí? Porque el cliente externo es distinto al local, ¿sí? O sea, hay gustos diferentes, necesidades diferentes, prioridades distintas, ¿sí? Tenemos diferencias relacionadas con la cultura, con la religión, con el idioma, ¿sí? Acá me voy a detener un segundo sobre el idioma, porque uno obviamente si va a vender a Japón, sabe que va a tener que vender en japonés. Ahora, muchas veces se subestima el tema de la necesidad de adaptar el idioma cuando uno vende en países de habla hispana, ¿sí? Y esto no es menor, porque si bien todos hablamos español, hablamos distinto. Entonces, muchas veces necesitamos adaptar el lenguaje, ¿sí? O sea, es decir, localizar el servicio va mucho más allá de traducirlo para el cliente del mercado local. Entonces, esto es importantísimo, sobre todo en países que por ahí tienen diferencias más relevantes. Digo, vamos, algo muy simple, ¿no? Acá en Argentina hablamos de vos, ¿sí? En la mayor parte de América Latina, no en todos lados, pero la mayoría se habla de tú. Hay países donde son mucho más formales. Nosotros acá tuteamos mucho a la gente. Hay países donde todo se dirige de usted, ¿sí? Más allá de que hay cosas que se llaman distintas, ¿sí? Entonces vamos a tener que adaptar en función de eso. También el poder adquisitivo. Nosotros acá apuntamos a clientes de un determinado poder adquisitivo y hay países donde el poder adquisitivo es mayor, otros donde es menor. Y también hay, no necesariamente nuestro servicio, incluso cuando es un país con un poder adquisitivo similar, va a ser consumido por eh, clientes con el mismo poder adquisitivo que en Argentina. Entonces puede ser que en otro país, nosotros acá apuntemos a un segmento, no sé, ABC1, y en otro país sea alguien más de clase media, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. Sí, también la regulación. Muchas veces vamos a tener que hacer adaptaciones para poder cumplir con la regulación del país de destino, ¿sí? En el caso de los bienes, yo les di el ejemplo de, no sé, la etiqueta con la información nutricional, ¿sí? Pero muchas veces tenemos que, por ejemplo, Brasil, ¿sí? Brasil es un mercado muy difícil para exportar servicios, ¿sí? O sea, a diferencia de lo que pasa en bienes, que muchas empresas empiezan con Brasil porque hay preferencias arancelarias en el marco del Mercosur, porque está cerca, etcétera. En el caso de servicios es mucho más complicado y las empresas en general dirigen sus estrategias a Estados Unidos. Obviamente esto depende mucho del sector, pero Brasil es mucho más complicado en términos regulatorios, tiene impuestos mucho más altos. Y, por ejemplo, Brasil en muchos sectores nos va a exigir que estemos físicamente en Brasil, que tengamos una empresa constituida en Brasil, que nos asociemos con una empresa brasileña, ¿sí? Ya no vamos a poder ser nosotros los accionistas mayoritarios de la empresa en Brasil, vamos a tener que cumplir con distintos requisitos, no se va a poder constituir cualquier tipo de sociedad, entonces todo eso nos va a obligar a adaptar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a adaptar? Bueno, obviamente el servicio en sí, el alcance de lo que vamos a ofrecer, el idioma, la presentación, no sé, la identidad visual de lo que vendamos, la usabilidad, la funcionalidad, o sea, para qué va a ser utilizado, ¿no? Por ejemplo, alguien que hace, no sé, un software de gestión contable. Bueno, va a tener que adaptar
ese software a la normativa contable del país de destino, ¿sí? Porque lo que se usa acá con las normas argentinas no tiene nada que ver, o seguro, digamos, por ahí tiene un poco que ver, pero no mucho con lo que se utilice en destino, ¿no? Cuestiones relacionadas con, ya no con el servicio propiamente dicho, sino con el servicio aumentado. ¿Qué otra cosa le vamos a ofrecer? Lo que mencionábamos antes, por ejemplo, una capacitación, ¿sí? Alguna cuestión adicional, ¿no? La marca que vamos a utilizar. El tema de la marca, por dos razones es posible que tengamos que adaptarlo. En primer lugar, puede ser que ya esté registrado en el otro país algo con ese nombre, con un nombre parecido, o porque suena mal en el otro país, o es difícil de pronunciar, o no sé, el caso extremo es una mala palabra en el otro país, o sea, puede ser que tengamos que adaptarlo también el slogan que usemos, si es que tenemos uno, porque por ahí algo que suena muy bien en Argentina no dice nada en otro país, o, digamos, o hay que adaptarlo por cuestiones relacionadas con la forma de hablar en ese país, ¿sí? El precio, perdón, no solamente no es una cuestión de decir, ay, yo esto lo vendo a tantos pesos en Argentina y lo transformo a dólares y lo ofrezco así en el mercado internacional. No, tenemos que tener en cuenta, obviamente, las condiciones de competencia del otro país, como es, pero la moneda, ¿sí? Cuando, en general, si vendemos un servicio B2B, es decir, o sea, vamos a clientes empresariales, en general nos vamos a manejar con precios en dólares. Ahora, si vendemos algo que va a un usuario final, muchas veces tenemos que venderlo en la moneda local, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta cuáles son los impuestos que se aplican localmente, si lo vamos a hacer nosotros de manera directa y no a través de un intermediario o algo así. Por ejemplo, qué medios de pago vamos a utilizar, ¿sí? Eh, ¿Cuál va a ser el modelo de negocios que va a funcionar en ese mercado? Y ahí, por ejemplo, relacionado con el poder adquisitivo, pensemos, por ejemplo, en alguien que hace un videojuego. Bueno, ¿a dónde vamos a ir, no? Entonces, hay mercados en los cuales hay menor poder adquisitivo, entonces tal vez funciona mejor un modelo freemium, ¿sí? O un modelo con publicidad. Ahora, si vamos a un mercado de ingresos más altos, es más probable que podamos ofrecer un juego en el cual haya que pagar para jugar, ¿sí? Eh, También los canales de venta, ¿sí? Y esto de los canales de venta varía mucho según países, o sea, varía según sector, según, ¿cómo es? Según sector, según país, ¿sí? Y también según el modo de suministro. Y acá vamos a tener diferencias, por ahí en algunos países va a ser más fácil vender de manera directa, en otros vamos a tener que tener un intermediario, un representante. Hay países a los cuales, por más que la regulación no lo exija, les gusta que haya alguien ahí, ¿sí? Entonces, obviamente no para una exportación puntual, pero si lo queremos hacer de manera sostenida y escalar, vamos a necesitar tal vez tener una alianza con un actor local o abrir una oficina o contratar a alguien para que nos represente en ese lugar. Hay países en los cuales están muy familiarizados con el uso de distintas plataformas, ¿sí? Por ejemplo, para los que son freelancers, hay un montón de plataformas para vender servicios de manera independiente, pero no todas son para todos los sectores o no son comunes, por lo menos en todos los sectores. O sea, hay algunas que están más focalizadas en software, otras más en diseño, otras que de cualquier rubro, otras que, no sé, solo trabajan en español, otras que solo trabajan en inglés. Entonces, ver, bueno, cuál es el canal más adecuado para dirigirnos a ese cliente. Entonces, bueno, acá un poco con todo esto yo sé que hablé bastante rápido, pero era mucha información para darles, pero la idea de esto era darles a ustedes como un primer pantallazo de cuestiones a tener en cuenta a la hora de exportar. En el próximo encuentro, ustedes van a ver los temas regulatorios, propiedad intelectual, impositivos, y van a poder tener un panorama sí, mucho más integral, ¿no? La idea de esto es darles como una lista de tareas de los temas con los cuales empezar. Así que ahora podemos abrir, si quieren, el espacio para preguntas. Muchas gracias, Encantada de Romy. responder lo que quieran. Ahí hay dos preguntas. Bueno, está Pablo que saluda desde San Rafael y después está Laura, que si querés te leo la pregunta, dice, en cuanto a la adaptación, ¿se adapta, por ejemplo, para cada país que voy a exportar? ¿Sería un eslogan para cada uno o se englobaría un eslogan a nivel internacional?
Bueno, no hay una receta mágica, diría yo. Acá uno puede pensar, digamos, hay empresas que usan el mismo eslogan incluso en el idioma original en la mayor parte del mundo, ¿sí? No sé si yo les digo Just Do It, saben de quién estoy hablando. Ahora, hay empresas que lo van adaptando, ¿sí? Para cada mercado en particular. No hace falta que tengamos un slogan pensado para cada país, y hay veces que por ahí son ventas muy pequeñas y no se justifica hacer eso, pero sí tenemos que pensar esto de la adaptación al mercado del país de destino. A veces son cuestiones menores, pensando en el tema del lenguaje, por ejemplo, en América Latina, a veces es, bueno, simplemente vamos a, o sea, hablar de tú o de usted según el país, y vamos a, eh, no sé, cambiar algún término que se dice distinto. Ahora, por ejemplo, yendo con el tema del idioma, si vos haces, no sé, algo relacionado con software, ¿no? Y vos tenés toda una cuestión del diseño visual. Si lo haces en alemán, seguramente le vas a tener que cambiar el tamaño de los botones porque las palabras son más largas. Si lo haces en hebreo, vas a tener que cambiar la alineación porque se lee de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Entonces, eso ya no implica solo traducir, sino también cambiar, por ejemplo, la visualización, o sea, los colores. Hay un montón de cuestiones que son también muy específicas de cada servicio que vos puedes vender y en cada mercado distinto. Y a veces, o sea, hay mercados que si vos haces algo a medida, es más fácil adaptar. Si vos haces algo estandarizado, por ahí lo vas a adaptar para tus mercados principales. Entonces, si bueno, si vas a hacer algo estandarizado y lo querés vender en América Latina, y por ahí no haces una versión para cada uno de los países de América Latina, porque por ahí, no sé, tenés en un país tenés un cliente y no vale la pena hacerlo, pero sí por ahí, no sé, vas a pensar algo más, no sé, para México, para Chile, Colombia, dependiendo de cuáles sean tus principales mercados, sí, pensando algo más específico para eso, ¿sí? No te respondí mucho porque la verdad es que depende mucho de cada caso. Gracias, Romy. Acá Ricardo consulta sobre hablar de propiedad intelectual. Les comentamos que vamos a estar dando una segunda charla, un segundo encuentro que se va a tocar ese tema y sobre temas regulatorios también. Fidel dice, para una empresa de capacitación, ¿qué recomendaría para gestionar el sistema de pago? ¿Usar la banca local o tener cuenta internacional en los Estados Unidos? Bueno, ahí eso, tanto la pregunta de Ricardo como la de Fidel van a estar, son los temas de la próxima clase, pero les voy a hacer un comentario cada uno. A Ricardo, en el tema de propiedad intelectual, esto siempre, cuestiones que vas a tener que tener en cuenta sí o sí, temas del registro de la propiedad intelectual, qué tipo de derecho de propiedad intelectual protege en el país de destino tu servicio, que no siempre son los mismos. Por ejemplo, hay cosas que se protegen por derecho a autor o por patente, dependiendo el país, o que, no sé, la propiedad intelectual es compartida entre varios, o sea, pensando, por ejemplo, en un videojuego, es compartida todos, o sea, el diseñador, el guionista y el que hicieron el sonido son titulares de la propiedad intelectual de todo el juego o cada uno de su partecita. Eso varía según países. Y también cuestiones con lo impositivo. Por ejemplo, Estados Unidos no hace retención de impuesto a la renta en servicios, pero sí en propiedad intelectual. No, cosas para tener en cuenta, más todo lo que van a ver la próxima clase. En el caso de Fidel también, no me quiero meter mucho en esos temas porque son de la próxima, pero ten en cuenta que si vos exportás desde acá, estás obligado a ingresar los fondos a Argentina, ¿sí? Si lo haces como freelancer, te puedes quedar hasta $24.000 anuales en dólares. Si lo haces como empresa, tenés que liquidar. Eh, entonces, eso ahí, digamos, más allá de si cobras acá o te pagan en Estados Unidos, vas a tener que traer el dinero, ¿sí? Eso. Gracias, Romy. Acá Horacio consulta, ¿cuáles son los principales criterios para elegir el mercado al que querés exportar? Bueno, acá, Horacio, depende también mucho de lo que vos quieras exportar, pero está en la línea de
las cuestiones que mencionábamos antes, ¿no? Bueno, el tamaño del mercado, las perspectivas de crecimiento, las condiciones de competencia, ¿sí? Ver, o sea, dónde te puedes diferenciar, ¿sí? O sea, dónde crees vos que lo que puedes ofrecer va a tener mejor respuesta. Entonces, depende, no sé qué es lo que exportas, pero por ejemplo, si vos haces servicios para la minería, más vale que vas a acotar tu búsqueda a los países mineros. ¿Sí? Entonces, bueno, decir, por ejemplo, voy a mirar cómo está Chile, Perú, no sé, Colombia, Canadá, Australia, y pensar en, bueno, de esos mercados, a cuál va mejor. Ahora, si vos haces software de gestión, bueno, eso puede ir a una empresa de cualquier sector. Entonces, tratar de ver eso, cómo son las condiciones de competencia, a qué precio puedes entrar vos para ver si es competitivo en ese mercado o no, ver dónde, o sea, siempre pensar esto, ¿dónde puedo ofrecer algo que me diferencie? La idea no es competir por precio, porque cuando competís por precio apenas viene alguien más barato, te quedaste sin cliente. Entonces, ¿cómo te vas a diferenciar vos? O sea, y en función de las capacidades de diferenciación que tengas, que puede ser, no sé, dependiendo de qué es lo que haces, no sé, tenés un buen diseño, tenés una calidad espectacular, eh, tenés algo, tenés la propiedad intelectual de algo que no tiene nadie, bueno, lo que te diferencie puede variar mucho. Entonces, ver dónde eso puede ser más valorado, qué mercado tiene estas perspectivas de crecimiento, dónde la regulación y los impuestos no te van a matar, ¿no? Yo antes decía Brasil. Brasil es un mercado muy complejo. Esto no significa que no vayan a Brasil, pero si están viendo qué onda, les diría que arranquen por otro lado. ¿Sí? O sea, Brasil es muchísimo más difícil de entrar, incluso, por ejemplo, que Estados Unidos, ¿no? Entonces, o sea, el idioma, si requiere interacción en tiempo real, búscate a alguien en tu uso horario. Si no, sí, puedes buscar China, pero la verdad es que si vos vas a estar teniendo que interactuar con tu servicio todo el tiempo con el cliente, bueno, alguien que esté en América, el tema del idioma, ¿sí? O sea, varía mucho, mucho, mucho según el servicio y también la propia empresa, ¿no? Gracias, Romy. Te leo la próxima pregunta. Eliana dice, para el caso de ventas B2B y en específico el sector oil and gas, ¿cómo se debería analizar la competencia y búsqueda de clientes? Bueno, acá depende qué es lo que le vendas al rubro de oil and gas. O sea, si es software, es ingeniería, bueno, hay mil cosas que le podrías vender, pero básicamente vas a tener que pensar en países que tengan producción de oil and gas. Y para ver la competencia, esto no es algo puntual de tu sector, sino de todo el resto, ¿no? De cualquier actividad. Uno tiene que ver quiénes son los actores que están ofreciendo cosas parecidas, ¿sí? ¿Qué tienen ellos que no tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que no tienen ellos? Y siempre pensarlo desde el punto de vista del cliente, ¿no? Porque uno puede decir, ah, lo mío es mejor, o lo mío es más lindo, lo mío es más barato, bueno, pero ¿qué percibe el cliente de la solución que le ofrece tu competencia y cómo vos podrías mostrarle al cliente que lo tuyo es más atractivo? ¿Sí? Eh, entonces, la competencia uno siempre la tiene que analizar desde ese lado y siempre pensar en la competencia directa, pero también en la competencia indirecta. Yo no sé cuál es tu caso específico, pero voy a ir con un ejemplo simple. Por ejemplo, si uno vende videojuegos, su competencia directa son otros videojuegos, ¿no? La bien directa son otros videojuegos parecidos, ¿no? La competencia directa, pero no tanto, son otros videojuegos diferentes. Ahora, o sea, ¿cuándo juega videojuegos la gente? Cuando quiere entretenerse. Entonces, hay otra competencia que uno está compitiendo por la atención del usuario. Entonces, también estás compitiendo con películas, estás compitiendo con, no sé, música o con otra cosa que pueda consumir ese usuario en ese tiempo que tiene libre, ¿no? Y ahí, con respecto a lo de los clientes, que decías vos, bueno, si vos haces servicios para oil and gas, tus clientes son empresas de oil and gas y tenés la gran ventaja en que las empresas de oil and gas no son muchas. Entonces es fácil identificar quiénes son. No es que vos le querés vender a kioscos. ¿Sí? Si vos querés vender a kioscos, querés saber quiénes son los kiosqueros en un país, bueno, esa información es difícil de conseguir. Ahora, las empresas de oil and gas son pocas y son, o sea, muchas son las mismas en todos los países. Entonces,
hay una estrategia muy útil que puede llegar a tener, que hacen muchas empresas para internacionalizar sus servicios, es ir de la mano de sus clientes actuales. Entonces, si vos hoy le estás proveyendo servicios a una empresa o a varias empresas de oil and gas en Argentina, seguramente alguna de esas sea multinacional. Entonces, muchas veces decís, bueno, yo ya le estoy vendiendo a esta acá, es fácil ir a venderle a la filial de esa misma empresa en otro país. ¿Sí? O incluso, aunque no sea la misma, ya como son empresas conocidas, si vos decís, yo ya soy proveedor de esta empresa, bueno, para tu posible cliente es como una referencia de quién te contrata. Bueno, si te contrata, no sé, Shell, que es una de las petroleras más grandes del mundo, bueno, debes cumplir con ciertos estándares que te van a servir para internacionalizar, ¿sí? Gracias, Romy. Paso a leerte dos más. Igualmente les aclaramos a todos que en el chat les dejamos el link de inscripción del segundo encuentro y también vamos a estar enviando la presentación. Hay un link de encuesta que le pedimos que completen, así pueden recibir el PPT de Romina. Romy, te paso otra pregunta. Paola dice, ¿debemos ser responsables inscriptos o podemos exportar como monotributistas? Paula, para exportar, o sea, puede exportar cualquier persona física o jurídica que esté inscrita en el monotributo o en el régimen general. Tenés que tener quit y clave fiscal nivel 2. Con eso, nivel 2 o nivel 3, no me acuerdo. Pero con eso alcanza, o sea, puede ser monotributista. Lo que cambia son a veces las condiciones que se te van a aplicar, por ejemplo, esto de la cantidad o sea, si te puedes quedar con los dólares o no, o si, qué vas a hacer si hay una situación de doble imposición, pero yo soy monotributista y exporto, por ejemplo. Gracias, Romy. Te leo la última pregunta. Carol dice, ¿qué canales recomienda utilizar para hacer una investigación de mercado para una consultoría en Estados Unidos? Bueno, consultoría, todo depende de qué sea la consultoría, pero ahí obviamente tenés que tratar de identificar quiénes son esos posibles clientes de, digamos, de tus servicios de consultoría. Esto y es en general, ¿no? Una forma interesante de poder identificar potenciales clientes es ver, por ejemplo, las cámaras, ¿no? Entonces, yendo, por ejemplo, al caso anterior que me preguntaban de Oil and Gas, las empresas de Oil and Gas suelen todas participar en cámaras. Entonces, uno quiere vender en Colombia, bueno, se fija en la cámara de empresas petroleras de Colombia, a ver quiénes están. Esos son posibles clientes. Acá vos haces consultoría, no sé a qué sector, pero tratar de ver quiénes son esos actores. Entonces, ya identificando eso, podés pensar quiénes son, tratar de ver qué características tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿son empresas grandes o no son empresas pequeñas? ¿Son empresas de este sector o de este otro? ¿En qué lugar geográfico están concentradas? ¿Sí? O sea, el tema de la investigación de mercado tiene como lineamientos generales, pero es muy específico de cada sector en cada país, ¿no? Entonces, es como un trabajo muy artesanal que uno tiene que ir haciendo, ¿sí? Yo entiendo por lo que dijo Carmen que ya estamos en horario. Ahí les dejo mis datos de contacto que los tienen en pantalla por si alguien después quiere seguir conversando. Muchas gracias, Romy, por la presentación del día de hoy y les agradecemos a todos por haber participado. Los esperamos en el próximo encuentro que va a estar dando la charla Ernesto Seidel. Ahí en el chat están los datos y el link de inscripción. Igualmente nos pueden escribir a nuestro mail de formación@inversionycomercio.org. Romy, te cedo nuevamente la palabra para que des un cierre a la capacitación. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias a todas las personas que se sumaron. Siempre es un gusto participar en estas actividades de la agencia. Espero que los haya motivado a exportar sus servicios y que puedan hacerlo muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Romy, como siempre. Gracias a todos. Que tengan buen día.